bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver área lateral y total del prisma hexagonal. Entonces, como todos los prismas o todos los sólidos platónicos, un elemento de 3 dimensiones lo podemos desdoblar como si fuera una caja. Entonces tenemos aquí nuestra cajita y la vamos desdoblando. Al desdoblarlo, nosotros vamos a obtener una plantilla, que es la que ya habíamos trazado en el videotutorial anterior. Esa plantilla es una figura de 2 dimensiones. Decimos que es de 2 dimensiones porque la podemos dibujar fácilmente y sin problemas y de forma completa sobre una superficie plana. Entonces, al ser una figura de 2 dimensiones, ocupa un espacio, ocupa una región sobre esa superficie plana. Y como ocupa ese espacio, nosotros podemos determinar cuánto espacio ocupa a través del cálculo del área. En otras palabras, ese elemento de 3 dimensiones, al convertirlo a un elemento de 2 dimensiones cuando lo desdoblamos, podemos calcular de su área, ya que es una medida para determinar el tamaño de cualquier objeto de 2 dimensiones. Entonces, al igual que con todos los prismas, nosotros tenemos 2 áreas, el área lateral y el área total de ese prisma. El área lateral corresponde a las caras laterales, las que unen a las 2 bases, o sea, al área que ocupan todos los rectángulos. Sería en esta plantilla todo esto. Y el área total ya sería el área de esos rectángulos más el área de las 2 bases que forman a nuestro prisma, o bueno, figuras bases. Entonces, esas son las áreas laterales y totales de cualquier prisma. Área lateral, pues el área que ocupan las caras laterales, en este caso los rectángulos. Y ya el área total es el área de esos rectángulos más las de las 2 figuras bases. Entonces vamos a ver hoy cómo calcular área lateral y total de un prisma hexagonal. Esto ya va a ser igual para cualquier prisma que tenga una base que tenga como base un polígono regular, sea un polígono en donde todos sus lados son iguales. Va a ser el mismo procedimiento. Entonces, vamos a ver cómo calcular área lateral total del prisma hexagonal, pero va a ser igual para cualquier otro prisma: heptagonal, octagonal, nonagonal, decagonal. Les digo, me gustaría verlo para cada uno de esos prismas, pero si nos centramos en esos, nos vamos a tardar más para llegar a los siguientes elementos geométricos. Entonces, para calcular el área lateral, lo que nosotros tenemos que hacer sería sumar el área de cada uno de los rectángulos que forman las caras laterales. Vamos a ponerlo de este lado, a ese de acá. Área lateral es igual a el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3 más la del rectángulo 4 más la del rectángulo 5 más la del rectángulo 6. De forma general, esto es lo que se aplica. Entonces aquí sería rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4, rectángulo 5 y rectángulo 6. Sin embargo, si la base de los prismas es un polígono irregular, quiere decir que todos sus lados van a medir lo mismo, y por lo tanto el área de todos los rectángulos va a ser la misma. Entonces, cuando en nuestro prisma tenemos bases que son polígonos regulares, la fórmula que utilizamos es la siguiente: área lateral es igual a n, mejor con este color, n por el área de un rectángulo, donde n es el número de lados que va a poseer esa base. Eso es lo que significa esta forma. Pero les digo, este lo ocupamos de forma general cuando los rectángulos pues son diferentes. Pero si las 2 bases de ese prisma son polígonos regulares, el área de todos esos rectángulos va a ser igual. Y entonces, en vez de realizar toda esa suma, lo que nosotros podemos hacer para calcular el área lateral es esto: n por el área únicamente de un rectángulo. N
n es el número de lados que va a poseer la figura de la base. Y el área total se va a calcular igual, esto ya es general, para todos los prismas, siempre y cuando la base sea un polígono regular. Puede ser para un cuadrangular, para un triangular, donde el triángulo sea equilátero, para un heptagonal, para un octagonal, un nonagonal, un decagonal, dodecagonal. O sea, esta fórmula ya es para cualquier prisma, nada más siempre y cuando las bases sean polígonos regulares, es decir, que todos sus lados sean iguales. El área total pues se sigue calculando de la misma forma. Esto es igual a área lateral, mejor aquí con azul, mejor acá abajo, área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la figura base. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula la hemos estado ocupando para todos los prismas, no importa la forma, no importa la base, no importa nada, siempre va a ser igual para todos los prismas. El área lateral, o sea, la suma de todos los rectángulos, más el área de cada una de las bases. Como las dos bases son iguales, tanto en tamaño como en forma, quiere decir que tienen el mismo valor de área. Por eso aquí le ponemos 2 por el área de una base. O sea, como si estuviéramos añadiendo esas dos bases que son iguales. Aquí, en este caso, el área de la base la tenemos que calcular dependiendo de la figura que tengamos en la base. Como aquí es el prisma, es un prisma hexagonal, la figura base es un hexágono. Por lo tanto, tenemos que ocupar la fórmula del área del hexágono. Entonces, área de la base es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces, esta fórmula siempre se ocupa para todos los polígonos que sean regulares. Siempre. Para calcular el área de la base, en este caso la base es un hexágono, ocupamos la fórmula del área del hexágono. Pero necesitamos perímetro. Entonces, para poder calcular el área, tendremos que calcular el perímetro de ese hexágono. Para calcular el perímetro de cualquier figura regular, utilizamos la siguiente fórmula. N por la medida del lado de ese polígono, donde igual n es el número de lados que posee la figura de la base. Y entonces, estas son todas las fórmulas que ocuparíamos. Déjenlas palomeo. Esta y esta. Para cualquier prisma, les digo, ahorita ya lo estamos viendo de forma general, porque ya es el último prisma regular que vamos a ver. Entonces, estas fórmulas, esta y esta, las ocupamos para cualquier prisma, siempre y cuando las figuras de la base sean polígonos regulares, o sea, un hexágono regular, un pentágono regular, un octágono regular, un heptágono regular, decágono regular, dodecágono regular, y así sucesivamente. Estas fórmulas van a ser las mismas siempre para todos los prismas que sean regulares, o sea, que sus bases sean polígonos regulares. Es decir, por si no se acuerdan cuáles son los polígonos regulares, en donde los lados de la figura miden lo mismo. Entonces, ya que tenemos las fórmulas, ahora sí vamos con nuestro primer ejemplo. A lo mejor ustedes con otras prismas se preguntaron cómo es que me sé las fórmulas, porque yo no me las sé de memoria, sino que me sé la forma general, y ya dependiendo de la forma del prisma, de la base, ya podemos saber, pues aquí es 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Calcular el área lateral y total de un prisma hexagonal, en donde uno de sus lados mide 7 metros, el apotema mide 4 metros, y
la altura mide 10 metros. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. Entonces, primero necesitamos calcular el área lateral. Para calcular el área lateral, utilizamos esta fórmula, n por R1, donde n es el número de lados que tiene la base del prisma y R1 el área del primer rectángulo. Entonces, para eso necesitamos conocer la fórmula del área del rectángulo, que es la siguiente. Área del rectángulo es igual a base, la base de ese rectángulo, por la altura del prisma. Recordemos que la altura es la distancia que va de base a base. O dicho de otra forma, pues la altura del mismo rectángulo. La altura de todos los rectángulos va a ser la misma, siempre y cuando sea un prisma recto, que no esté truncado. Ya más adelante veremos prismas truncados. Entonces, la altura va a ser igual para todos los rectángulos. Y bueno, como habíamos visto anteriormente, cada una de las bases de todos los rectángulos que forman las caras laterales va a ir conectado a cada uno de los lados de la figura base. Lo podemos observar aquí. Entonces aquí tenemos nuestro prisma y observamos cómo al irlo armando, las bases de los rectángulos van conectadas con cada uno de los lados de la base o de la figura base. Entonces, quiere decir que cada uno de estos lados mide exactamente lo mismo que cada uno de los lados de la base. Si lo que tenemos aquí es un polígono regular, quiere decir que todos sus lados van a medir lo mismo. O sea, 7 metros, 7 metros, 7 metros, 7 metros. Lo mismo va a ocurrir con la otra base, pero vámonos en esta. Vamos a enfocarnos en esta. Entonces, como es un polígono regular, todos sus lados van a medir lo mismo. Y si todos los lados van a estar conectados con cada uno de los lados de los rectángulos, quiere decir que también estos van a medir lo mismo que este. Entonces, como este lado mide 7 metros y es un polígono regular, todos los lados van a medir 7 metros. Y como todos estos lados de la base van a estar conectados con los lados de los rectángulos, quiere decir que los lados de los rectángulos también van a medir 7 metros. Entonces ya tenemos la medida de la base de un rectángulo, 7 metros. Entonces, recapitulando para que no se me pierdan, estos lados van a ir conectados con todos los lados de la figura base. Hasta ahí no hay problema, lo acabamos de ver con esto. Estos lados van a ir conectados con todos los lados de la figura que tenemos en la base. Que bueno, ahí está un poquito chueco, pero ahí está. Eso quiere decir que todos estos lados van a medir lo mismo que los lados de la base. Hasta ahí no hay problema. Si la base es un polígono regular, quiere decir que todos sus lados van a medir lo mismo. Y por lo tanto, lo mismo que midan estos lados, van a medir los lados de los rectángulos. Por lo mismo de que se pueden unir. Por esa razón este lado mide 7 metros. Porque mide lo mismo que los lados que tenemos en la figura base. Y entonces ya tenemos la base y la altura del rectángulo 1. Ya podemos calcular su área. Área del rectángulo 1 es igual a base 7 por la altura 10. Y esto es igual a 70. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros. Como son unidades de área, entonces las unidades van a ser de área, metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área del rectángulo 1. Ya con eso podemos calcular el área lateral. Utilizamos esta fórmula. Entonces la escribimos aquí. Área lateral es igual a n es el número de lados que posee la figura de la base. Como la figura de la base es un hexágono, tiene 6 lados. Por lo tanto, n es igual a 6. 6 por, y R1 pues es el área del rectángulo 1, la que acabamos de calcular, 70. Y esto es igual a 420. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros.
pero metros de área, metros cuadrados. Este sería el primer resultado. Entonces ya tenemos el área lateral. Como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con otros prismas. Ahora vamos a calcular el área total. Necesitamos el área lateral, que ya la tenemos, y necesitamos el área de la figura base. No la tenemos que calcularla. Utilizamos esta fórmula. Para el área de la base necesitamos apotema, que si no tenemos, y perímetro, que no lo tenemos. Entonces nos vamos a esta fórmula. Primero tendremos que calcular el perímetro de la figura base. Perímetro es igual, habíamos visto que es n, le quito esta palomita para que no se confunda, n por l. N es el número de lados de la figura base. Como es un hexágono, el número de lados que tiene es 6. Por lo tanto, n es igual a 6. 6 por el lado, que aquí en este caso sería 7. 6 por 7, eso es igual a 42. Ahora, como todo lo estamos trabajando en metros, las unidades del perímetro son metros. Pero son metros sencillos porque lo que estamos midiendo con el perímetro es la línea que rodea la figura, una simple línea. Ya tenemos el perímetro, ya podemos calcular el área de la figura base con esta fórmula. Entonces, área de la figura base es igual a perímetro, que lo calculamos como 42, por el apotema, que mide 4, y todo eso entre 2. Por lo tanto, el área de la base es igual a 84. Y como todo lo estamos trabajando en metros, recuerden, siempre debe tener las mismas unidades todo. Si no, tenemos que hacer una conversión. Entonces sus unidades serían metros. Pero como es área, son metros de área, metros cuadrados. Ya tenemos este resultado. Ya tenemos el área de la base. Entonces ahora sí ya podemos calcular el área total. Área total es igual a el área lateral, que ya la calculamos aquí, 420, más 2 por el área de la base, que sería esta, 84. Y realizamos los cálculos. Área total es igual a, siempre que tengamos operaciones combinadas, primero van las multiplicaciones. 420 más 84 por 2 sería 168. Y ahora sí podemos realizar esa suma. Área total es igual a 588. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades también son metros, pero metros de área, o sea, metros cuadrados. Y ya con esto tenemos el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto con el prisma pentagonal, los mismos pasos, todo. La única diferencia es que, por ejemplo, ahora aquí en vez de 5 es 6, debido a que el número de lados que tiene el hexágono que tenemos en la base es de 6. Si fuera un heptágono sería lo mismo, pero aquí n sería 7, porque un heptágono tiene 7 lados. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Calcular el área lateral y total de un prisma hexagonal. La base es un polígono regular que tiene las siguientes dimensiones. El prisma tiene una altura de 15 metros. El hexágono, uno de sus lados mide 20 metros y su apotema mide 12 metros. Entonces, calcular área lateral y total del prisma hexagonal. Primero tenemos que verificar que las unidades sean las mismas. Metros, metros, metros. Entonces, si son las mismas unidades, sí podemos utilizar directamente las fórmulas. Si no, como veremos ya más adelante, tendremos que realizar una conversión de unidades.
Entonces empezamos. Vamos con el área lateral. Primero, para calcular el área lateral necesitamos conocer el área de uno de los rectángulos. Entonces, para calcular el área, por decir, de este rectángulo, necesitamos utilizar esta fórmula: base por altura. Tenemos la altura, pero no tenemos la base. Sin embargo, nosotros habíamos visto que las bases de todos los rectángulos van a medir lo mismo que cada uno de los lados de la figura de la base. Aquí, como el hexágono mide 20 metros y es un hexágono regular, quiere decir que todos sus lados van a medir 20 metros. Y como todos estos lados miden lo mismo que los lados del hexágono, quiere decir que este también va a medir 20 metros. Nada más recordar, estos lados miden lo mismo que este, porque son los que van a ir conectados cuando nosotros armemos el prisma, más que nada por eso. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos. Ya podemos calcular el área de este rectángulo. Área del rectángulo 1 es igual a base, que mide 20, por la altura, que mide 15. Y esto es igual a 300. Ahora, las unidades, todo está en metros, entonces también aquí tenemos metros, pero van a ser metros cuadrados porque van a ser metros de área. Ahora ya tenemos el área de un rectángulo. Ya con ese único rectángulo, como es un polígono regular, ya podemos calcular el área lateral con esta fórmula. Si no fuera un polígono regular el que tenemos en la base, entonces sí tendríamos que utilizar esta fórmula. Pero como es un polígono regular, entonces podemos utilizar directamente esta fórmula. Entonces, área lateral es igual a n, que es el número de lados que posee la figura de la base, que en este caso al ser un hexágono es 6. Entonces n es igual a 6 por el área del rectángulo 1, que es de 300. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente: área lateral es igual a 6 por 300, nos da 1800. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros, pero metros de área. Entonces ya tenemos calculada o calculado el valor del área lateral. Ahora vamos con el área total, es decir, el área de todos esos rectángulos más el área de las dos bases. Entonces utilizamos esta fórmula. Checamos los datos que tenemos. Ya tenemos área lateral, pero no tenemos el área de las bases. Entonces tenemos que calcularlo. Así que nos vamos a la fórmula. Nos piden perímetro y apotema. Ya tenemos el apotema, pero no tenemos el perímetro. Entonces tenemos que calcular el perímetro de esa figura. Para calcular el perímetro de cualquier polígono regular, utilizamos esta fórmula. Entonces, perímetro es igual a n, es el número de lados que tiene la figura de la base, que en este caso, como habíamos visto, al ser un hexágono, tiene 6 lados. Por lo tanto, n va a ser igual a 6. 6 por la medida del lado de ese polígono. En este caso observamos que mide 20. 6 por 20. Y esto es igual. 6 por 20 nos da 120. Sus unidades son metros. Pero son metros sencillos porque lo que estamos midiendo es la línea que rodea a la figura. No estamos midiendo ni cuadritos ni cubitos, sino nada más puras líneas. Entonces ya tenemos el perímetro. Ahora ya podemos calcular el área de la base. Para eso utilizamos esta fórmula. Área de la base es igual a perímetro, sustituimos su valor por el que nosotros obtuvimos, 120 por el apotema, que mide 2. Esta es la medida del apotema.
menos 720. Ah, no, sí es 720, ¿cierto? Y luego realizamos esa división y tenemos área de la base es igual a 720. Como todo lo tenemos en metros, sus unidades también van a ser metros. Pero, como son metros de área, entonces son metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la figura base. Ahora sí ya podemos aplicar la fórmula del área total. Área total es igual a el área lateral, 1800, más 2 por el área de la base. Dejen aquí marco esta y esta. Más 2 por el área de la base. 720. Y realizamos primero la multiplicación y el resultado lo sumamos. Área total es igual a 1800 más 2 por 720, 1440. Realizamos esa suma y el resultado que tenemos es el siguiente. 1800 más 1440 serían 3240. Y como todo lo tenemos en metros, sus unidades también van a ser metros, pero metros de área. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, es exactamente lo mismo que hicimos en todos estos videos tutoriales. No hemos cambiado nada, exactamente, nada más seguimos los pasos. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo: calcular el área lateral y total de un prisma hexagonal regular. El prisma es regular porque la figura de su base es un polígono regular, o sea que todos sus lados miden lo mismo. Las medidas es: el prisma tiene una altura de 18 metros y las bases, cada uno de sus lados mide 9 metros y su apotema mide 7 metros. Entonces, calcular área lateral y total. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo que hemos venido haciendo con los ejemplos anteriores. Primero vamos a calcular el área lateral con esta fórmula: N por R1. Primero necesitamos calcular el valor del área del primer rectángulo. Entonces, para calcular el área de un rectángulo utilizamos esta fórmula: base por altura. Identificamos los datos. Tenemos la altura, pero no tenemos la base. Sin embargo, por lo que hemos visto anteriormente, nosotros recordamos que este lado mide lo mismo que todos los demás lados. Y todos los demás lados miden lo mismo que los lados del hexágono, puesto que es un polígono regular. Entonces, si todos los lados miden 9 metros y todos estos lados miden lo mismo que los lados del hexágono, quiere decir que estos también miden 9 metros. Entonces ya tenemos la base y la altura. Ya podemos calcular el área de un rectángulo. Entonces, rectángulo 1 es igual a base por altura. 9 por 18. No sé cuánto sea, entonces vamos a hacer esa multiplicación. 18 por 9, 9 por 2 son 72, llevamos 7, 9 por 1, 9 y 7 es 6. Entonces 9 por 18 es igual a 162. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros, pero van a ser metros de área, metros cuadrados. Entonces ya tenemos el valor del área de un rectángulo. Ya podemos aplicar ahora sí esta fórmula. Esta la aplicamos porque la figura de la base es un polígono regular. Entonces eso ocasiona que el área de todos los rectángulos sea igual. Si la figura no fuera un polígono regular, entonces sí aplicaríamos esta fórmula, porque tendríamos rectángulos con diferentes valores de área. Entonces vamos a calcular ahora sí el área lateral. Área lateral es igual a N, es el número de lados que tiene el polígono de la base, que en este caso, al ser un hexágono, tiene 6 lados. Por lo tanto, N es igual a 6.
Entonces no sé cuánto sea, vamos a hacerlo de este lado. Aquí por 162 por 6, eso nos da 6 por 2 son 12. Llevamos una 6 por 6, 36 y una 37. Llevamos 3, 6 por 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. Déjenme verifico, 6 por 1, 12. Llevamos una 6 por 6, 36 y una 37. Llevamos 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. Entonces, esto es igual a 972. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros, pero metros de área, metros cuadrados. Entonces ya tenemos el valor de área lateral. Ahora vamos a calcular el área total. Observamos la fórmula. Aquí tenemos área lateral, ya tenemos ese dato, y nos pide también el área de la base. No la tenemos, hay que calcularla. Área de la base, necesitamos perímetro y apotema. El apotema sí lo tenemos, pero el perímetro no. Entonces tenemos que calcular este valor, y para eso utilizamos esta fórmula. En otras ramas de la ciencia, como la física, va a haber así muchos problemas en donde nos van a pedir calcular algo, pero para poder encontrarlo tenemos que hacer otros cálculos. Entonces este es el consejo que les doy: vean la fórmula que necesitan para calcular lo que les están pidiendo, como en este caso. Y si les hace falta un dato, vean si existe otra fórmula que les permita calcular ese dato, y de esa forma van a poder encontrar todos los valores. Porque les digo, aparentemente va a parecer que no podemos resolverlo, pero no, simplemente ese dato que les falta, vayan buscando si lo pueden encontrar de otras fórmulas o incluso de otras analogías, como las que hemos hecho aquí, por ejemplo, de que este lado es igual a este o cosas así. Entonces vamos a calcular el área total. Necesitamos el área de la base. Para calcular el área de la base necesitamos el perímetro. Entonces vamos a calcular el perímetro. Perímetro es igual a n por l. N, como habíamos dicho, es el número de lados que posee el polígono. Al ser un polígono regular y ser un hexágono, el número de lados es 6. Por lo tanto, n es igual a 6. 6 por la medida de su lado, que es de 9. Y esto es igual, 6 por 9, 54. Como todo está en metros, sus unidades son metros. Pero recordemos que el perímetro, sus unidades son metros sencillos, ya que lo único que estamos midiendo son líneas. Estamos midiendo la línea del contorno de la figura. No estamos midiendo ni cuadrados ni cubos, puras líneas. Entonces ya tenemos el perímetro. Ya podemos calcular ahora sí el área de una de las dos bases. Área de la base es igual a perímetro, que es de 54, por apotema, que es de 7, sobre 2. Y esto es igual, 54 por 7, no sé cuánto sea, vamos a hacerlo aquí. 54 por 7. 7 por 4 son 28. Llevamos 2. No, si llevamos 2. 7 por 5, 35. Y 2, 37. Ahí está. Entonces ya tenemos este valor. Sería 378 sobre 2. Ahora ya nada más vamos a realizar esa división. Igual la hacemos de este lado porque no sé cuánto sea. Entonces 378 entre 2, un número multiplicado por 2 nos da 3, sería 1, 1 por 2, 2, para el 3, 1, bajamos el 7, un número multiplicado por 2 nos da 17, sería 8, 8 por 2, 16, para el 17, 1, bajamos el 1, bajamos el 8, un número multiplicado por 2 nos da 18, sería 9, 9 por 2, 18, para el 18, 0. Y entonces, el área de la base es igual a 189. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros, pero metros de área, metros cuadrados. Y ya tenemos el área de la base. Entonces ahora sí podemos calcular el área total. Área total es igual a el área lateral, que calculamos es de 972, más 2 por el área de la base, que es este valor, 189. Área total es igual a, y recuerden, siempre vamos a realizar primero las multiplicaciones.
realizamos esa suma. Área total es igual a 8 más 2 son 10, llevamos una, 7 y 7, 14 y una 15, llevamos una, 9 y 3, 2 y una 3, 1350. Y sus unidades son metros cuadrados. Son metros cuadrados porque, bueno, todo está en metros, pero le agregamos el cuadrado para indicar que son unidades de área. Y ese sería el resultado. Entonces, como ven, no es difícil, es exactamente lo mismo que habíamos visto en todos estos videos tutoriales. Nada más que sí, son puras multiplicaciones, sumas, por ahí una que otra división, pero hasta ahí no es cosa del otro mundo. Nada más hay que tener orden. Por eso anteriormente habíamos visto operaciones así, hacerlas en orden, porque aquí lo necesitamos, ir ordenando todas nuestras operaciones, nuestras ideas, para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son dos prismas hexagonales como este, van a ser regulares, o sea que las bases son polígonos regulares. Entonces, el primero de ellos tiene una altura de 18 metros, el lado de uno de los lados de las bases mide 15 metros y su apotema 12 metros. Y luego, altura del otro prisma es de 25 metros, el lado del hexágono va a ser de 13 metros, el apotema 7 metros. Entonces igual calcular área lateral y total. Entonces esto es todo por el día de hoy. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.